La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o un sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Pero todavía queda un largo camino que recorrer. Por este motivo, organizaciones de todo el mundo celebran los 16 días de activismo contra la violencia de género. Es una campaña internacional que empieza el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y sigue hasta el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, con el fin de promover la prevención y la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. La profesora de Derecho Civil de la UNED, Teresa Sansegundo, directora del Centro de Estudios de Género y de los cursos de malos tratos y de conductas violentas en la infancia y la juventud, nos propone reflexionar sobre la revictimación institucional de las mujeres que han sufrido violencia de género. Ha invitado a una experta. Hoy tenemos con nosotros a Celia Garrido. Ella es trabajadora social, agente de igualdad, experta en violencia de género, activista por los derechos de las mujeres y la infancia y es profesora tanto de los cursos y máster sobre malos tratos y violencia de género como del de conductas violentas en la infancia y juventud. Es un gusto que haya venido hoy. Y queríamos que nos hablara un poco de la investigación que ha hecho sobre la revictimización institucional de las víctimas de violencia de género. ¿Por qué decidiste investigar sobre esta cuestión? Yo encantada de estar aquí. Decidí hacer esta investigación porque como activista y también como a nivel profesional, desde los cursos que nos llega mucha información de profesionales que los realizan y en mi labor profesional también, en mi trabajo en centros educativos, me fueron llegando durante años información de muchas criaturas y de muchas madres también que vivían situaciones, ciertamente revictimizantes, ¿no? Que después de haber denunciado violencia hacia ellas y después, en muchos casos, de denunciar violencia hacia sus criaturas, incluso abusos sexuales, lo que se encontraban por parte de las instituciones era una respuesta, o no había respuesta, o la respuesta realmente les hacía más daño que reparar, ¿no? El que ya habían sufrido. Y por este motivo, ¿no?, intentando buscar cuáles eran las razones, ¿no?, de que esto ocurriera, pues me decido a hacer una investigación que es más... yo creo que más de tipo filosófico, porque es verdad que empíricamente es muy difícil recabar estos datos, porque las mujeres tienen miedo, ¿no?, a hablar, están inmersas en procesos judiciales y hay riesgo de que si hablan, pues los procesos se compliquen, con lo cual es complicado también para nosotras recabar esos datos y lo que veíamos era que era mucho más urgente darles algún tipo de respuesta, ¿no?, al menos para poder sobrellevar estas situaciones. Es que yo creo que para las personas que no están familiarizadas con este tema, piensan que las víctimas de violencia de género, una vez que denuncian, ya lo tienen todo hecho. Ya tienen todo fácil, les van a ayudar las instituciones y no van a tener ya ningún problema. Y sin embargo, la realidad es bastante más cruda. Tal vez desde ese momento empieza un calvario. O sea, han dicho no a su agresor, pero ahí es donde entra en juego esta investigación tan interesante que ha hecho Celia Garrido, porque es una revictimización. No solo ya la que sigue haciendo él a través de las instituciones, que también, o sea, a través de denuncias constantes, etcétera, etcétera, ahora lo veremos, como la falta de respuesta adecuada por las instituciones. Y no, la verdad que es un tema muy interesante.
Sí, sobre todo por esto que estamos diciendo, ¿no? Porque lo que los medios traslada es que hay recursos y medios suficientes como para que una mujer, cuando denuncia violencia, sea atendida adecuadamente. La violencia se va a parar, hay salida, tú lo vas a conseguir, y ciertamente en muchos casos puede que sea así, pero la cosa se complica mucho cuando se tienen criaturas. Y luego hay un dato a tener en cuenta, y es que la inmensa mayoría de las mujeres que viven violencia no denuncian, y muchas veces si denuncian no consiguen una condena, con lo cual no aparece, al no haber además, de esto tú eres experta, ¿no? Al no haber divorcio con causa, en este momento no tienes que alegar nada para divorciarte, la violencia no aparece por ningún lado. Y en el momento en que la madre muchas veces es tomando distancia, como se da cuenta, es cuando se da cuenta de lo que ha ido viviendo, o sea, del sometimiento, de las circunstancias que estaba viviendo al lado de esa pareja, y muchas veces son las criaturas, sus propios hijos e hijas, los que le hacen darse cuenta, porque cuando ellas no están, los que sí están son las criaturas. Entonces, el hombre maltratador, el padre maltratador, la pareja maltratadora, continúa maltratando a través de ellas. Es una forma de maltrato que debería estar recogida en la propia ley, ¿no? Y que se debería considerar como tal. Y a través de las criaturas, ellas toman conciencia muchas veces de la violencia que han vivido, porque ven cómo sus hijos e hijas empiezan a manifestar síntomas y a contar lo que les está pasando. Entonces, en ese afán de protección de sus criaturas, denuncian, pero si no ha habido denuncias previas de violencia, o esas denuncias no han sido consideradas suficientes como para probar que había violencia, empieza ese calvario del que estamos hablando, ¿no? Empiezan a no ser creídas y cae una sospecha sobre ellas. Lo que se plantea es que estas mujeres son querulantes, o que estas mujeres lo que pretenden es, por venganza, separar a los padres de sus hijos, ¿no? Cuando la realidad es otra, pero las instituciones no responden adecuadamente ante esto. Es que no se entiende, yo creo que no se entiende bien a menudo por qué no ha habido una denuncia, y una vez durante el matrimonio o durante la relación de pareja, y en el momento de la separación o posteriormente la ponen. Y ahí yo creo que hay múltiples factores. O sea, uno, que muchas veces lo que piensan es: yo me separo y esto se acaba. Lo que pasa que ven que luego no se acaba. Otra, que también estas mujeres, tanto ellas como sus criaturas, van haciendo un proceso de elaboración personal que, según se van alejando de ese foco de violencia, les permite ir viendo con otros ojos la relación que han vivido. Uh-huh. Entonces se dan mucha más cuenta, además de, como decías tú, de lo que los hijos le cuentan, se dan cuenta de qué es lo que han vivido. A mí muchas mujeres me han contado que se han dado cuenta después. Claro, entonces eso se entiende muy mal, se entiende muy mal por parte de las instituciones. Es como que se lo está inventando para conseguir que los hijos se queden con ella. Uh-huh. Hablemos claramente. Claro. Y no es así, no es así. Puede ser cierto con respecto a los hijos, que quiere que se queden con ella, pero la mayoría de los casos para protegerlos, porque también el cuidado implica muchas horas y mucha atadura. Eso es. Entonces, tener un padre estupendo con el que compartir las cargas es maravilloso. Pero eso se entiende muy mal. No sé si tú lo has visto. Tal cual, la percepción es esa, exactamente, ¿no? Que las mujeres necesitan un tiempo para poder elaborar qué es lo que ha pasado en su vida, que muchas veces hay un enorme desgaste emocional, físico también, que lo único que quieren es terminar con esa relación, que muchas veces ha habido como un control excesivo, incluso a la hora de tomar la decisión de separarse. Les ha costado mucho llegar a ese punto,
al de separarse, pero no han querido denunciar porque ni siquiera ven claro, ¿no? Y más si no hay violencia física, si lo que hay es violencia psicológica, violencia económica, control, como decíamos, excesivo. En esos casos es muchas veces difícil ponerle nombre a lo que ha pasado, y es con tiempo, como tú decías, que las mujeres pueden elaborar, hacer un duelo también, porque es un duelo, ¿no? Y pueden elaborar qué es lo que han vivido, ¿no? Y lo pueden ir colocando. Entonces, claro, cuando ellas empiezan a tomar conciencia de cuál es su situación y de cuál ha sido, y empiezan a ver reflejado en sus hijos e hijas escenarios muy parecidos, es cuando deciden tomar, claro, cartas en el asunto y hacer lo que no hicieron ellas, lo que no fueron capaces de hacerlo, suelen hacer por las criaturas, ¿no? Y yo en esto coincido contigo, hay mucho desconocimiento profesional, porque, bueno, que la gente de la calle lo desconozca, bueno, pues, en fin, es normal, ¿no? Pero entre profesionales tendríamos que tener mucho más trillado este tema, ¿no? Y tendríamos que ser conscientes de cómo son estos procesos y de por qué a una mujer le cuesta tanto, ¿no? Tomar conciencia. Y es evidente, como tú dices, que es mucho más fácil para ellas tener una buena relación con su expareja y compartir las tareas que asumirlas solas. Entonces, muchas veces lo único que querrían es que ellos parasen y asumieran sus tareas como padres, ¿no? Sería mucho más fácil para ellas. Cuando toman la decisión de denunciar es porque no hay otra salida, porque no ven otra manera de proteger a sus criaturas, porque ya no están ellas para parar el golpe o para parar la agresión psíquica o emocional, ¿no? Y entonces no tienen más remedio que ponerlo en conocimiento de algún profesional que les oriente, que les ayude, ¿no? Y lo que se encuentran es lo que estábamos diciendo, incomprensión, ¿no? No entienden qué ha pasado porque esta mujer no lo ha dicho antes y ahora de repente se atreve o lo dice como eso. Pero eso mismo le pasa también a las criaturas, porque También. claro, como en el momento en que se alejan, que tienen menos miedo, que tienen menos control, empiezan a contar cosas que no contaban antes. Efectivamente. Entonces, no es solo la madre, es un proceso general. General de la familia. Lo que decías que ellas, que pare esa situación. A mí me contaba una jueza de violencia que alguna mujer le ha pedido que lo que quiere es que le regañe. Por favor, regáñele. Sí. O sea, no quiere que tenga otras repercusiones, otras consecuencias, pero sí que le regañe, a ver si regañándole una autoridad va a hacer caso. Eso es. O sea, que es así. Sí. Claro, sí, es que en la inmensa mayoría de los casos lo único que se pretende efectivamente es que la relación funcione medianamente bien y que esas criaturas pues vivan de forma lo más saludable posible y lo más cordial posible en la relación con su padre y con su madre. Pero cuando no es posible, evidentemente, y cuando hay una situación de riesgo, sobre todo, que no podemos olvidarnos que cuando las madres se niegan a que las visitas se mantengan o cuando se resisten, es porque ellas sienten que hay una situación de riesgo, que esas criaturas, porque ellas mismas, las criaturas lo demandan y porque ellas mismas manifiestan, como tú bien decías, situaciones en las que pasa el miedo, eso pare, claro, ya no estamos hablando de desacuerdos, ¿no? De conflicto, no, estamos hablando de violencia soterrada que en muchos casos se manifiesta en todo su esplendor, y valga la expresión, cuando la madre pone fin a la relación o cuando está intentando proteger a sus criaturas. Y eso es algo que el padre... Tenemos que entender que un hombre que maltrata, no es posible que maltrate a una mujer y que no maltrate a sus hijos. O sea, la mentalidad de un hombre, de un maltratador, es la de alguien que se cree superior a esa mujer y a sus hijos y que cree que tiene poder y que puede ejercerlo sobre ellos, sobre su mujer y sus criaturas. Y él es el que tiene criterio para decidir cómo lo ejerce. Y a veces, claro, ya sabemos cómo se ejerce, ¿no? Cómo castiga o cómo corrige, ¿no? Y bueno, que la mujer decida primero separarse sin su consentimiento, entre comillas lo de sin su consentimiento, y que luego intente proteger a sus criaturas y resistiéndose o limitando las visitas, bueno, pues realmente él lo siente, lo percibe como un ataque personal, ¿no? Claro. Lo percibe como Consuelo Barea, en la trilogía que escribió sobre
sobre te quitaré a los hijos, lo que recoge un estudio que se hizo en Australia, muy interesante, ¿no? Y cuando a las mujeres se les preguntaba en situaciones de conflicto, ¿no? De conflicto de pareja, entre comillas también, cuando se les preguntaba a ellas que describieran situaciones de violencia, las mujeres describían situaciones objetivas de violencia, ¿no? Pues agresiones verbales, agresiones físicas, presión emocional, control, mientras que los hombres hablaban de que ellos también habían recibido violencia por parte de sus parejas, pero la violencia que recibían tenía que ver con que las cosas no se hacían como ellos querían. Eso era lo que ellos percibían como violencia hacia ellos, ¿no? Entonces, creo que como profesionales tenemos el deber y la obligación de entender cómo percibimos la realidad y cómo el sexismo y la misoginia está presente en nuestra cultura y en nuestra educación, cómo está marcando y cómo está afectando a nuestros marcos de interpretación y a cómo percibimos eso, cómo percibimos a las mujeres, a las criaturas, todo el tema de la violencia, para desde ahí, desde ser conscientes de cómo esto está afectando nuestro juicio, poder realmente acercarnos a este fenómeno de la forma yo no diría más objetiva, porque no se puede ser objetivo con la violencia. Es decir, tenemos que intentar ser lo más ecuánimes posibles, pero tenemos que tener en cuenta que las personas afectadas por la violencia necesitan que las instituciones les protejan. Claro. y no que nuestra respuesta sea vamos a ver, ¿no? Como tibia, no puede ser tibia, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante y que se está echando mucho en falta en general en el ámbito de la protección a las mujeres y a las criaturas. Hay un gran sesgo, ¿no? A la hora de juzgar y de valorar qué es lo que está pasando. ¿Y tú crees que hay características específicas en la revictimización que sufren las mujeres víctimas de violencia de género? Sí, yo creo que precisamente por esto hay características específicas, porque hay mitos que todavía sobrevuelan y que incluso entre los profesionales están ahí sobre las mujeres, ¿no? Sobre las madres que son maliciosas, que buscan venganza, que son manipuladoras. Tenemos un concepto de la maternidad también muy sesgado, que no es el mismo que el de la paternidad. A la madre se le exige unas condiciones y se le exige que responda de una forma que no se le exige al padre de ninguna manera. Al padre se le presupone y no se le exige, mientras que, a la madre no se le presupone nada, tiene que estar permanentemente demostrando que es una gran y buena madre, ¿no? Tiene que facilitar el vínculo con el padre, y si no lo facilita es que es una madre que interfiere, ¿no? Que manipula. Claro, es bien difícil pedirle a una madre que facilite el vínculo cuando toma conciencia de que ese vínculo le está dañando a su hijo. Entonces, evidentemente, no solo no va a facilitar el vínculo, sino que va a intentar proteger a su criatura. Y eso, en general, en las instituciones se interpreta muy mal, ¿no? Se interpreta como que es una madre poco colaboradora y que es una madre, pues manipuladora, absorbente. Entonces, es muy complicado con esta premisa de partida, con estos prejuicios y estereotipos que funcionan también en la justicia y en todo el sistema de protección. Es muy difícil que no haya un sesgo y que las mujeres víctimas de violencia no sean juzgadas de una manera especial, ¿no? Y que lo que se encuentren sea una respuesta revictimizante, que es lo que suelen encontrarse, ¿no? Porque son realmente juzgadas, o sea, la respuesta no suele ser de comprensión, de vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver cómo. Hay que tener en cuenta también que una mujer que ha vivido violencia está afectada en su capacidad para relacionarse hasta con sus hijos, ¿no? Porque ha sido sometida, es un proceso de tortura y de enajenación personal que se vive durante años, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo, la respuesta no puede ser igual que si tú vives una relación estable y una relación en la que no te sientes amenazada como persona, ¿no? En la que no te sientes pues degradada como persona. Y eso no se tiene en cuenta. Y lo que muchas veces encuentran las mujeres, la respuesta que encuentran es que si como madre no responden a lo que la institución cree que debe ser una madre, el planteamiento en estos momentos, en muchos casos,
planteamientos que se está haciendo incluso desde servicios de atención a violencia es que hay que proteger a los menores, y la protección implica la retirada incluso de la custodia de las madres, ¿no? Bueno, pues no puede ser una respuesta, porque esto disuade a las madres de ir a buscar protección a las instituciones. Me ha resultado curioso lo que decías, que la madre facilita el vínculo con el padre, y creo que es totalmente cierto, y eso es lo que muchos padres se encuentran, aquellos que no se han implicado en relacionarse con sus hijos mientras han vivido juntos. Resulta que de repente se encuentran que prácticamente los han perdido al 100%. ¿Por qué? Porque antes la madre era la que le contaba, bueno, pues cómo les iba en el colegio, cómo les iba con los amigos, cómo les iba. Entonces es cierto, pero claro, eso no es culpa de la madre y de los hijos, y en caso de él, de claro, en caso de violencia, la madre no solo era como la gestora, la intermediaria entre las criaturas y el padre, incluso muchas veces la que atemperaba, ¿no?, o la que intentaba amortiguar situaciones en las que el padre, bueno, pues podría resultar en algún extremo violento o agresivo. No solo eso, sino que, claro, al no estar ya ella, al no realizar esa labor de mediación, pues claro, él es el que tiene, o él es el que se muestra como es, ¿no? Y entonces las criaturas, claro, pueden empezar lo que tú planteabas antes, a manifestar a la madre situaciones que mientras estaban juntos no podía manifestarle a la madre, ¿no? Porque se suponía que era un equipo, entre comillas, ¿no? Y que la madre de alguna manera está protegiendo la relación con el hijo. Del padre con el hijo, que ahora ya no existe. En el momento de la separación, o cuando la madre denuncia violencia, se hace evidente que ya no va a proteger esa relación, y al no protegerse, entonces se manifiestan, ¿no? Aparecen síntomas y aparecen, claro, cuestiones que antes no aparecían, y que es lo que también empujan a la madre a tomar otra postura, ¿no? Y a intentar proteger a las criaturas, porque es cuando ella toma dimensión, cuando ella toma conciencia real de hasta qué punto están expuestos a esa violencia o abusos o a otro tipo de situaciones, ¿no? Sí, y eso se ve sobre todo cuando hay un régimen de visitas con el padre, ya no está la madre tampoco para hacer de colchón amortiguador. Claro. Entonces, mientras vivían juntos, la madre suavizaba y les evitaba muchos problemas en la medida de sus posibilidades. Pero llega un punto, claro, en que si están solos, eso no existe. Y luego hay un problema, ¿no? Y es que las instituciones, el sistema de protección no entiende que no se puede seguir utilizando a la madre de colchón de protección, porque lo que está pasando es que realmente las criaturas y ella están recibiendo constantemente violencia. Como no somos conscientes, como profesionales, de hasta qué punto un padre y un maltratador puede, a través de esa relación, seguir sometiendo o intentando someter a la mujer y a sus criaturas, pues le seguimos pidiendo a ella que cumpla esa función como de apaciguadora, de colchón, que no tiene que cumplir. Ella ha decidido separarse y por tanto, ella, en teoría, el vínculo con el padre, con ese hombre, ya no debe de tenerlo. Pero claro, lo mantiene porque hay unas criaturas que de alguna manera les vinculan. Y si a través de ellos las instituciones siguen consintiendo esta violencia, pues bueno, pues el daño se multiplica, porque no solo está recibiendo violencia, sino que no les puede proteger de ninguna manera, y la institución tampoco les protege, al no tener en cuenta esta circunstancia, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esto es muy importante a la hora de trabajar y de intervenir adecuadamente con familias en conflicto, que se supone que están en conflicto, que no hay tal conflicto, que hay violencia. Lo que las instituciones tendríamos que tener muy claro, y las personas que trabajamos en ella, es que entre hombres y mujeres, desgraciadamente, en esta sociedad sigue sin haber equilibrio. No hay relaciones equilibradas. Y en las relaciones de pareja, por desgracia, en la inmensa mayoría tampoco hay relaciones equilibradas. Y en una inmensa mayoría de casos de separaciones hay una violencia soterrada que no aparece, que no se hace evidente hasta que normalmente empiezan las visitas. ¿Y qué es lo que crees tú que lleva al sistema de protección y a las personas que lo integran a revictimizar? Bueno, yo creo que hay primero una cuestión de ignorancia, ¿no?
determinados de estos procesos que estamos hablando, de ignorancia de cómo se vive la violencia, de cómo son las reacciones. Tenemos que entender que no es lo mismo reaccionar ante una agresión puntual en la calle que reaccionar ante la violencia que se ejerce por parte de quien en teoría más te quiere, ¿no? Y te tiene que proteger, tanto las mujeres como las criaturas. Luego tenemos que hablar claramente de lo que ya hemos apuntado, ¿no? Del sesgo que tenemos, de los prejuicios y estereotipos que están condicionando nuestro juicio como personas y como profesionales también, y de que las instituciones están cargadas de esta mirada, ¿no? que es muy difícil, la que es muy difícil desprenderse porque está impregnada en toda la sociedad y lleva impregnada siglos, y tenemos que ser conscientes de esto también, ¿no? Yo creo que estos dos son los elementos como que nos impiden ver adecuadamente, y que al no ver, pues revictimizamos sin ser conscientes. Y luego hay herramientas que se construyen ad hoc, o sea, que se construyen precisamente, que encajan perfectamente en todo este imaginario, ¿no? de la familia, de las madres, de las criaturas, y que son constructos que lo que ayudan es precisamente a revictimizar. Y en este caso podríamos hablar del síndrome de alienación parental, del falso síndrome, porque no está admitido por ningún organismo de salud internacional, ni la Asociación Americana de Pediatría, ni la Organización Mundial de la Salud, pero que se construye precisamente para convertir los abusos sexuales y la violencia hacia las criaturas en un supuesto manipulación de la madre, que lo que pretende precisamente es protegerles, ¿no? Es primero denunciar y luego proteger para que no ocurra, ¿no? Y con lo que se encuentra con un constructo como este es con todo lo contrario, que todos los movimientos que la madre haga para proteger a las criaturas se malinterpretan y se convierten en síntomas de una supuesta manipulación, ¿no? Para que nuestros oyentes vean el sesgo que ya tiene ese síndrome en origen, se llamaba antes el síndrome de la madre maliciosa. Uh-huh. O sea, que no es aséptico. Claro. Claro. El nombre, si bien se le cambió. Y la verdad es que cuando las criaturas empiezan a contar o cuentan agresiones, abusos, se piensa siempre que es una manipulación. ¿Y por qué no se les hace caso? Claro, siempre se tiende a cuestionar antes a la criatura y a la madre, claro, que a cuestionar que el padre pueda realmente estar sometiendo a las criaturas a esta violencia o a estos abusos. Es más fácil, encaja mucho mejor en el imaginario y complica mucho menos la vida, porque efectivamente al sistema de protección le complica mucho. Si esto aparece, hay que investigar y hay que dar una respuesta adecuada, y la inmensa mayoría de profesionales no estamos preparados para dar una respuesta adecuada ante esto. Entonces, encaja mucho mejor, y además está, construido precisamente, aunque quien lo construye, que es un psiquiatra en el año 85, Richard Gardner, y lo construye, y una de las cosas que dice es que no se puede utilizar en casos de abusos sexuales. Por ejemplo, en España es precisamente en este caso en el que más se está utilizando, ¿no? Entonces, es tramposo absolutamente en su cómo está formulado, y como decía, cualquier intento de la madre por proteger lo convierte en un incremento, ¿no? de la gravedad del síndrome. Y ni siquiera el Consejo General del Poder Judicial permite su empleo, porque se considera que efectivamente revictimiza y genera daño. La Sociedad Española de Neuropsiquiatría también se pronunció al respecto, pero aunque ya no se está utilizando o se utiliza menos, sigue esa idea de la madre maliciosa, y de que hay interferencias, y de que la madre no contribuye, no colabora, y que su función es realmente facilitar el vínculo. Y el que tiene que facilitar el vínculo es el padre con sus criaturas, no es la madre, y menos en caso de separación. Ahí la madre ya no debería jugar, ¿no? Y sin embargo se le exige un comportamiento que no se le exigiría nunca a él, sobre todo en caso como de violencia y de abusos. Pero se sigue utilizando, lo que pasa que, claro, como ha habido mucha polémica porque se denominaba síndrome a un hecho que ocurre única y exclusivamente en un juzgado, y se compara con un síndrome como es el síndrome de Down, claro, ante las críticas habidas,
pues sigue existiendo, pero se nombra de otra manera. Se habla, como decías tú, de interferencia parental, se habla de alienación, se utilizan otros términos para no utilizar ese, pero por debajo lo que se está aplicando es lo mismo. Exactamente, la ideología que lo sostiene es exactamente la misma, tiene las mismas bases y fundamento. Y otro de los mitos que aparecen y que están dentro de este síndrome que sujetan es que los niños, como que ciertamente provocan, ¿no?, las situaciones, que bueno, eso tiene mucho que ver con Freud y con el de Edipo y de Electra, el complejo, ¿no? Como que los hijos de alguna manera, bueno, pues erotizan las relaciones, ¿no? Y que no hay que darle cierta importancia o determinada importancia, bueno, pues lo que está es disfrazando y tapando los abusos sexuales, ¿no?, y convirtiéndolos en otra cosa. Entonces, bueno, aunque ya está demostrado que Gardner pues tenía una ideología propedófila, porque habla en algunos de sus escritos, ¿no?, de que el problema no está en el abuso, sino en cómo se vive o en cómo la madre lo experimenta, sobre todo, ¿no?, el miedo, el asustar a los niños. Bueno, eso se salva y no se habla de ello, no se habla ya de síndrome, porque evidentemente no es un síndrome, médicamente no se puede sostener, por eso no entra, pero sí que la misma ideología que sostenía el SAP está en esto de hablar de interferencias parentales, de manipulación, y se da por hecho y bueno, casi que efectivamente es indiscutible, ¿no?, para la gente que sostiene este tipo de cosas, que las madres y las criaturas manipulan, ¿no?, y que mienten cuando hablan de abusos sexuales. Lo increíble es que hay una campaña europea que se llama 1 de cada 5, y, es decir, 1 de cada 5 criaturas ha vivido abusos sexuales, pero en España no haya sentencias hacia padres cuando se denuncian los abusos, que se denuncian en un porcentaje muy pequeño, y si en el que se denuncian no hay sentencias, no hay condenas, pues evidentemente otra vez volvemos a decir, es disuasorio. Las criaturas y las madres dejan de denunciar porque no consiguen la protección y la reparación necesaria. Sí, cuesta mucho a los profesionales creer. La verdad es que creo que falta mucha formación en todos los ámbitos, en el ámbito de las instituciones, tanto de trabajo social, los equipos psicosociales, todos los operadores jurídicos, los servicios sociales. Hace falta más formación en este tema para acabar con lo que decía de Gardner. Gardner era partidario de iniciar sexualmente a los hijos, porque qué mejor que hacer las cosas en casa. Bueno, pues tenemos que terminar. Muchas gracias, Celia Garrido, por este programa, que yo creo que será muy ilustrativo, y ya sabes que aquí puedes venir cuando quieras. Muchas gracias, Teresa, y muchas gracias a la UNED por darnos la oportunidad.